hablado mucho sobre el karma, también sobre el dharma, y hoy vamos a hablar de esa transformación, de cómo transformar ese karma en dharma en esta vida presente que estamos viviendo. Amigos y amigas, bienvenidos aquí a la comunidad de Despertando con Gonzalo. Una vez más, un placer que estén del otro lado sumándose. Vamos a incorporar información súper valiosa acá a nuestra gran invitada Ravi, que por ahí ya está unida también con nosotros. Saludos y recuerden que pueden hacer su magia para que esta información se expanda mucho más, dándole un me gusta, compartiéndole esto a alguien que le puede interesar, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, de Instagram, TikTok, Telegram, en nuestro correo y demás. Muy bien, todas las preguntas, comentarios, dudas las pueden dejar en el chat que aparece aquí o en un costado, no sé cuál, si estás en YouTube o si estás viendo en diferido, también puedes dejar también tus comentarios o luego puedes dejar ahí debajo tus preguntas en los comentarios, ¿no? No solamente en el chat, a eso me refiero. ¿Qué saben del karma y qué saben del dharma? Eso es lo que voy a comenzar preguntándole a Ravi para ya tener bueno, mucho mito alrededor. Estamos ahí tratando de comprender en realidad qué nos viene a decir el karma de esta vida presente, ¿no? Bueno, y aquí la tenemos. Ravi, bienvenida, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás, querido Gonzalo? ¿Cuánto tiempo? Excelente. Sí, pasa volando el tiempo, pero ya tenía Sí, ganas de que llegue, que sea jueves. es que has tenido una semana bastante agitada por lo que he visto, ¿no? Muchas entrevistas esta semana. Qué Estamos bueno. así, estamos así porque hay mucha gente con ganas de expresar, mucha gente de este lado como nosotros con ganas de escuchar y aprender, así que para eso estamos. Gracias, Ravi, por sumarte otra vez a este en vivo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a todos los que se están uniendo por ahí. Bienvenidos, bienvenidas. Hermoso. Ravi, el tema de hoy, recién decía, no tiene mucha controversia la palabra karma. Entonces, me gustaría que, para empezar, ver si podemos definir lo que es el karma para luego entender cómo se puede transformar en un dharma. No sé por qué yo siempre hago como este infinito cuando hablamos de karma y dharma, como que me viene esto. Bueno, ya nos dirás un poco de qué va esto. Sí, yo creo que tú lo haces intuitivamente porque tú también sientes como que están unidos, ¿no? Ese símbolo Ujú. del 8, que es la unión, es el infinito. Es lo mismo que está pasando con el karma y el dharma, ¿no? Que el karma es la ley de la causa y el efecto, se puede decir. En el karma acontecen todas las cosas que nosotros nos proponemos como alma a venir a trabajar aquí en la tierra. No hay bueno ni hay malo. Lo que pasa es que la mente humana lo clasifica siempre entre bueno, malo, alto, bajo, esa polaridad en la cual nosotros vivimos. Sino que el karma es realmente cualquier cosa que tú hagas y que luego tiene una consecuencia. Claro, que si hacemos y tenemos acciones que después a la larga tienen una consecuencia no muy beneficiosa para nuestra vida, y no reconocemos que lo que estamos haciendo no está dentro del marco de cosas, vamos a decirlo así, legales o cosas que puedan proveer un beneficio tanto para nuestra alma como para otras, entonces nos estamos acumulando de estas causas que están ocasionando después que hay una consecuencia. Entonces la consecuencia puede desenlazarse de distintas formas también, como lo vemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, también hay que decir que el karma puede venir incluso de vidas pasadas, porque puede ser que tú lleves aquí, en esta encarnación, una vida impecable, entre comillas, ¿no? En donde pagas tus impuestos, en donde vas a misa, en donde, no sé, das el diezmo y te llevas bien con tus vecinos, tus hermanos, tu familia, pero de todas formas te pasan cosas y te preguntas de dónde vienen todas esas cosas. Bueno, vienen de acciones que a lo mejor sean también arrastradas de otras vidas y que no has saldado y que todavía tienen repercusión en esta vida. Y lo digo así, que no has saldado porque uno se lo puede poner como en una libreta de contabilidad, perdón, de las deudas que uno tiene y que después hay que saldar. Y cuando tú saldas esas deudas, es donde viene la solución, viene después ese sentirse bien de lo que tú has hecho, ya tiene, como se dice, la consecuencia y ha tenido una sanación al final. Y eso es lo que le podemos decir después, lo que es el Dharma. No sé si me he podido explicar un poco. Sí, excelente. De hecho, yo me voy anotando cosas para poder indagar más. Primero,
Hay un mito que el karma está relacionado mucho a lo que es un castigo, ¿no? Es como el karma igual un castigo, es algo que nos hace mal y que sufrimos y demás. ¿Esto es así o cómo lo podemos explicar? O sea, yo no lo veo como un castigo porque primero, Gonzalo, no existe el castigo, no existe la culpa. Lo que existen son experiencias, son cosas que venimos nosotros a hacer aquí porque nuestra alma ha solicitado al momento de la planificación de nuestra vida venir a hacer ciertas cosas, a tener ciertas lecciones y lo que importa, lo más importante es reconocer después de que tú hayas hecho esas acciones, saber que lo que has hecho ha tenido una consecuencia. Al reconocerlo, entonces llego yo al siguiente paso, que es después el perdón. Entonces, a nosotros se nos ha lavado el cerebro prácticamente, y eso lo han hecho todas las filosofías y también todas las religiones, porque se ha querido tener un poderío encima de otras personas para poder dominarlas. Entonces, si les pones a la persona esa sensación de que tenga una mala conciencia porque haya hecho algo que no debe, y que hay un Dios allá arriba que castiga y que te vas a ir al infierno y te vas a quemar allí porque has hecho cosas que no debes, porque no has pagado el diezmo de la iglesia, a lo mejor, o no has rezado tus 10 Ave Marías o lo que sea, ¿no? Entonces te vas a quemar en el infierno y vas a estar haciendo karma y eso es un castigo. Y hay que aclararle a la gente que eso no es así, que lo que existe, como ya he dicho, son experiencias que viene a vivir el alma para poder evolucionar. Entonces, cuando nosotros reconocemos que lo que venimos a hacer son esas lecciones y las llegamos a saldar, viene la solución que es después el perdonarnos nosotros, cuando reconocemos que hemos hecho y poder perdonar también a los demás. Entonces hay que quitarse de esa cabeza y sacarse esas telarañas que uno tiene ahí con respecto a lo que es el castigo, porque es que de verdad yo le escucho a cada rato, ¿eh? Yo tengo amigas que son muy cristianas y que están muy metidas, muy dentro de aquello. Y yo, sinceramente, Gonzalo, yo no me pongo ni a criticar eso, ni tampoco a discutir con estas personas nada de esto, porque es como que tú estás hablando con la pared prácticamente. Claro, claro, claro. Hoy me pasó eso, entonces dije, no, mejor no digo nada, me quedo Cada uno callada y a en su la tiempo noche, y exacto. sí. Bueno, entiendo esto del karma como castigo. Y podemos tener karma, ahora quiero indagar un poco más en, bueno, en Ujú. cómo saber cuál es nuestro karma y, bueno, finalmente cómo trascenderlo. Pero podemos tener karmas, dijiste, vidas pasadas, y se asocia mucho esto, ¿no? A las vidas pasadas. Pero podemos generar karma en esta vida, que paguemos en esta vida de alguna forma, ¿no? Que necesitemos aprender esa lección en esta vida. Claro que sí podemos. Es que ese karma es, vamos a decir, es la lección. Vamos, si le ponemos un sustantivo, diríamos, bueno, en vez de la palabra karma usamos la palabra lección. Es la lección y entonces es como cuando tú vas a la escuela, tú tienes tus lecciones que tú tienes que asimilar, ¿no? Matemáticas, tienes las materias y tal, y en cada lección te ponen también los deberes, las tareas. Has hecho la tarea bien, has estudiado, entonces has pasado el examen. Si no lo has hecho, no has pasado el examen. Entonces tienes que volver a repetir el examen y a lo mejor una tercera vez repetir ese examen hasta que lo pases. Con el karma acontece lo mismo. Recordemos que nosotros como almas tenemos una planificación de vida. Y entonces cuando estamos planificando nuestra vida, estamos también con nuestras familias álmicas y que cada familia, cada miembro familiar de esta familia álmica que nosotros tenemos, decide ocupar un rol en nuestra vida para poder ayudarnos a nosotros a llegar a seguir en nuestras lecciones. Lo mismo hacemos nosotros con estas almas, o sea, no solamente se refiere a nuestra vida, sino también a la vida de las otras almas que nosotros ayudamos también a que continúen esos procesos álmicos. Entonces, si en esta vida tú has elegido ser, por ejemplo, la víctima, tenlo por seguro que a lo mejor en una vida anterior fuiste tú el victimario, fuiste el verdugo. Si en esta vida eres la víctima y te ha pasado algo, ¿no? Con respecto a alguna cosa que te han hecho o le han hecho a alguien, ¿no? Sea a modo criminal, ¿no? De algún robo o algo mayor, para no decir palabras que después uno se queda así, ¿no? Pensando. Entonces ponte a pensar que también tú fuiste en otra vida eso mismo,
¿Por qué? Porque vamos cambiando siempre los roles. Porque el alma siempre se va buscando esas tareas para poder solucionar algo en su vida. Quiere vivir en la dualidad lo que no vive en el espíritu. Porque en el espíritu no vivimos ningún tipo de dualidad ni polaridad como lo vivimos aquí en la masa, en la materia. En la materia venimos nosotros a elevar conciencia. Entonces depende del nivel de conciencia que tenga cada uno y que pueda también comprender este mensaje que le estoy dando ahora mismo, va a depender también de cómo lleve su vida y cómo se sienta con respecto al karma. El karma no es ni bueno ni malo. El karma son esas lecciones. Entonces la solución a la lección se le llama dharma. Cuando tú solucionas ese conflicto interno que has tenido o esa lucha que has tenido de poderes con otra persona, o si te has, no sé, has tenido algún tipo de diferencia económica o cualquier cosa que haya pasado en tu vida y que luego hayas reconocido la lección, porque puede ser incluso que cuando nosotros no reconocemos la lección, se nos repite y se nos repite y se nos repite, a modo de que vienen otras personas que llegan a nuestras vidas y nos muestran esta lección, de forma que nosotros caigamos en algún momento en cuenta y veamos que, oye, pero ¿por qué se me repite esto a cada rato? Bueno, porque debe ser que hay algo que yo todavía no he entendido. Pero a partir del momento que yo lo entienda, entonces, y lo reconozca y lo acepte y lo perdone, y ahí después entramos con el tema del perdón radical y el perdón tradicional, que después ya podemos hablar de eso. Entonces, cuando yo comienzo a reconocer y a perdonar y a abrirme realmente a la sanación, entonces ya pasa mi karma a dharma. Perfecto. Y, o sea, entiendo muy bien el concepto de Dharma. El concepto de Dharma es una acción en sí, en realidad, no es un... Porque recién ahí leí alguien que decía, siento que mi karma es la no autonomía económica, por ejemplo. Y mi Dharma, ¿cómo podría decir para esta persona, no? Mi Dharma es... La solución al problema. ¿Por qué? Reconoce por qué tú dices que tienes ese problema de autonomía económica. ¿Cuáles son los factores que están influyendo allí en que tu economía se bloquee, por ejemplo? ¿Por qué cometes siempre los mismos errores? ¿Será que no estás saliendo de tu zona de confort? ¿Será que no estás viendo realmente que lo que tú has venido a esta vida no es para ser millonario, sino que es para trabajar otros aspectos de tu vida que van a hacer que tu alma continúe un proceso y pueda llegar a la iluminación? Entonces, mirándolo por ahí, entonces podemos reconocer, bueno, si yo tengo esta economía bloqueada, puede ser también porque hay algo allí que no está funcionando. ¿Qué es lo que es? ¿Qué he venido a hacer yo realmente? Entonces, hay que hacerse realmente las preguntas correctas, porque no es que le atribuyamos todo al karma, igual como cuando le atribuimos todo al ego y decimos que el ego es malo, que el ego nos domina, y el ego realmente es nuestro siervo. El ego no es ni bueno ni malo tampoco. El ego debe ser nuestro empleado realmente. Lo que pasa es que le hemos volteado la tortilla, ¿no? Y le hemos dado al ego el mando realmente de esa sartén. Y por eso es que el ego toma todo el espacio y hace como que es dueño de nosotros, cuando debe ser completamente lo contrario. Y lo mismo pasa también con este tema de la ley de causa y efecto, porque son leyes físicas, son leyes universales, igual que la ley de la atracción. Si estoy pensando yo en la carencia, un ejemplo, entonces voy a traer a mi vida situaciones de carencia. Pero si estoy pensando de que yo puedo aumentar mi economía de forma muy creativa, no tiene que ser que mi economía tenga que verse solamente, o yo vea mi abundancia, por decirlo así, solamente en la parte económica, sino que yo comience a ver que la abundancia que yo tengo es en todos los factores de mi vida, en todas partes de mi vida. Entonces, cuando yo cambio el chip, ahí comienzan a llegarme las cosas realmente y ese estancamiento, a lo mejor económico que tenga la persona, se desaparezca. Entonces, surte ese efecto, ajá, por ahí es que iba, ya aprendí mi lección. Ravi, y antes Sí. de pasar al perdón, aquí preguntan, bueno, sí, esto queda en diferido para que lo puedan disfrutar tranquilos y lo compartan las veces que quieran. Antes de pasar al perdón, entonces, ¿cómo podemos localizar el karma? ¿Cómo podemos decir, esto es un karma?
esto por ahí no, esto por ahí es transgeneracional, esto por ahí es de algo de vida pasada, pero no es un karma en sí. Esto en cambio sí es un karma. Mira, yo pienso, Gonzalo, que uno lo puede estar viendo de acuerdo a la vida que uno está llevando. ¿Cuáles son las acciones que me están generando ese karma? En donde yo siento como que estoy fallando, porque recuerda, si volvemos al ejemplo de la clase, en donde tú te sientas en la clase de matemática y hay unas ecuaciones aritméticas que no comprendes porque no estás haciendo la tarea en la casa. Entonces, es lo mismo con el karma. ¿Dónde tengo yo esos fallitos? ¿Dónde es que no está resultando? ¿Dónde es que está la energía bloqueada? Para que entonces yo me dé cuenta que por ahí no va. ¿Por qué se me están repitiendo esos mismos patrones? Por ejemplo, el clásico tema de la pareja. Hay mucha gente que se queja y dice que la pareja no le llega a la pareja correcta, siempre tiene problemas, el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujeres, y ponte a pensar qué es lo que estás tú transmitiendo hacia afuera que hace que se te repercuta a ti. ¿Y qué es lo que tienes que aprender también acerca de eso? Puede ser que en la niñez, por ejemplo, vivió carencia de amor la persona, porque sintió, porque era hijo mayor, sintió que cuando fueron naciendo sus hermanos se le dio más amor a los hermanos y a él menos. Entonces eso también es una percepción de la cosa. O sintió de que el padre era más cariñoso ya después cuando los hijos fueron creciendo con los nietos y no con sus hijos. Y eso te lo puedo decir también por experiencia propia, porque yo recuerdo que mi mamá siempre nos hablaba de su papá, ¿no? Y ella nos decía que él había sido un papá bastante severo, bastante autoritario. Y yo, bueno, cuando mi abuelo falleció yo tenía 4 años de edad, pero yo recuerdo, Gonzalo, que mi abuelo para mí era grande, era como un sol. Nos sentaba en sus piernas, nos ponía a jugar, nos traía caramelos, nos traía juguetes. Y era un abuelo, pero fantástico. Pero según mi madre, no fue un buen padre. Entonces, ella se fue llevando esa idea de ella de que no fue un buen padre. Y a lo mejor en su vida, porque no quiero ahora tematizar el tema de mi madre, de sus romances y sus cosas, porque tampoco quiero saber, ¿no? Pero pudo haber sido que tenía también, atraía el tipo de hombres como mi abuelo, ¿no? Pudo haber sido. Entonces, no solucionó ese problema en su época. Pero puede pasar también de que si la persona sienta de que no fue amada por un padre o por una madre, entonces la pareja que vaya a tener también vaya a tener los mismos patrones o las mismas características que aquella pareja y siempre va a estar buscando ser el centro de atención, buscándose incluso que la pareja tiene que ser celosa, tiene que ser posesiva para esa persona sentir que la ama. Y ahí también me estoy creando un karma, porque estoy dejando de amarme a mí mismo por el ideal de querer que alguien me ame a mí. ¿Entiendes? Ujú. Bueno, Entonces yo no puedo buscar hacia afuera, yo tengo que buscar primero hacia adentro de mí, reconocer lo que hay dentro de mí y dónde es que debo yo entonces sanar, qué situaciones tengo que sanar en mi vida. es que lo que quiero decir es, siento que hay muchas cuestiones inconscientes que, en las que se genera karma, por ejemplo, que nosotros no estamos siendo, bueno, para ser reiterativo, conscientes de que, esto está generando algo a futuro, por ejemplo, o sé que no está, o todavía no sé, pero no está del todo bien, ¿no? Para poner, bueno, en palabras del ego. Pero digo, y con las personas que dicen, yo no siento el reflejo de mis padres en mi pareja, por ejemplo, pero sí atraigo personas que no perduran las relaciones, ¿no? Que escucho mucho esto de, hay un problema con todas las parejas y ninguna perdura. Siempre hay un conflicto o hay algún engaño o una infidelidad o por una razón no se da. Como cuando suceden cosas así, ¿qué puede haber de trasfondo también ahí? Pueden haber muchas cosas, Gonzalo. Puede haber lo que acabamos de hablar al inicio de esa relación entre padre e hija o madre e hija o hijo, que no fue muy ideal, pero que las mismas personas también como que con el dolor que sienten, también como que lo olvidan o lo abafan, ¿no? Y hacen, no lo reconocen. Y entonces llaman así, atraen hacia sí ese tipo de relación también, que son personas que llegan a su vida y las hacen sufrir y siempre van repitiendo el mismo patrón de parejas hasta que reconozcan de dónde es que sale el problema.
Yo he escuchado a mucha gente que me dice, pero yo nunca he tenido problemas con mi familia, yo he tenido una infancia feliz. Pero entonces cuando tú hablas con ellos, por ejemplo, yo en los registros akáshicos, que leo muchos registros akáshicos, entonces me doy cuenta de que yo digo, bueno, tú dices que has tenido una infancia feliz, pero ya has tenido 3 divorcios, hijos de varias parejas. Entonces, pueden ser muchas cosas, pueden ser también de que la persona o lo haya traído inconscientemente de su niñez y no haya sanado ese niño interior. O puede ser también de que la persona vaya repitiendo patrones de vidas pasadas, karmas que todavía siguen allí y que no se han sanado. Y que esos karmas de vidas pasadas vienen a esta vida, más los karmas que tú también tienes en esta Claro. vida que tienes que canalizar. Y todo está junto hasta que comiences tú a hacer tu tarea paso a paso, uno a uno. Y entonces ir sacando en cuenta qué es lo que está pasando aquí. Déjame hacer un review de mi vida. ¿Por qué estoy trayendo este tipo de pareja? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Me estoy amando yo lo suficientemente? ¿Me estoy respetando lo suficientemente? ¿Me estoy valorando lo suficientemente? ¿Por qué no me puedo dar un tiempo de estar sola antes de tener una pareja nueva? Porque hay mucha gente que no soporta la idea de estar solo. No soporta la idea de cuando se va alguien, tienen que tener enseguida a otra persona. Entonces, ¿cómo yo puedo mirar hacia afuera y buscar algo que yo misma no me doy? No puedo exigirle a una persona ser y amarme si yo misma no me amo ni soy. Entonces, no puedo reflejar hacia afuera algo que yo no doy. Y se me van a seguir o se le va a seguir repitiendo a la persona ese tipo de patrones hasta que caiga en cuenta y comience a perdonar, que es lo que digo yo. Cuando tú caes en cuenta y te das cuenta qué es lo que ha hecho, ha detonado todo esto y ha hecho que la situación vuelva y se repita una y otra vez, entonces es que comenzamos nosotros a caer en cuenta y pasamos a lo que es el perdón. Porque el perdón realmente es la clave antes de pasar a un dharma. Es el perdón. Pero no ese perdón, mi querido Gonzalo, ese perdón tradicional, porque hay varios tipos de perdones también. Existe ese perdón tradicional en donde hemos sido colectivamente hipnotizados nosotros en la sociedad en la que estamos, si se puede decir de esa forma, en donde alguien te hace algo, le hace algo a alguien y tú dices, bueno, lo perdono, pero lo perdono de la boca para afuera, ¿no? De los labios para afuera, pero adentro sigo ahí con la rabia y cada vez que me acuerdo del episodio, entonces estoy ahí y el bendito tal me hizo esto y esto. Entonces, eso no es perdonar, eso no es perdonar, eso es intentar hacer algo como que para afuera estás queriendo demostrar algo que por dentro no sientes. En cuanto que si yo comienzo a perdonar realmente, porque yo lo siento de corazón, entonces ya estoy pasando al perdón radical. Entonces, en ese perdón tradicional, lo que nosotros vemos es que también hay personas que dicen, hay que hay cosas que son imperdonables. Yo, por ejemplo, no puedo perdonarle una traición a una persona, pero yo le puedo perdonar que llegue tarde a una cita. Entonces, ¿por qué le puedes perdonar a una persona que llegue tarde a una cita, pero no le puedes perdonar a una traición? O sea, es un tema fuerte, ¿eh? Lo que estamos hablando aquí, es un tema muy fuerte. Porque alguien diría, bueno, hasta que no te pasa no te vas a dar cuenta. Pero ponte a ver también si la persona le es infiel a otra, hay algo detrás de eso. ¿No será que también está repitiendo el patrón de parejas que no le convienen? Y aunque se lo están diciendo también sus propias señales, porque antes de uno unirse a alguien, uno siente las señales en su cuerpo. Tú sientes en tu corazón si es la persona para ti o no. Hay veces el corazón te dice que sí y la mente te dice que no, o el cerebro te dice que no, o lo contrario. O todo el mundo fuera dice, oye, esa relación no va a dar resultado, pero uno va, sabiendo cómo es la persona, pero lo acepta tal cual. Entonces, cuando pasan las consecuencias, entonces no podemos perdonar. Y decimos, bueno, esa traición no la voy a perdonar. Lo que hacemos es poner clases. Bueno, hay cosas que sí y hay cosas que no. Y eso no es perdón. Ahí no puedo pasar a Dharma. Yo paso al Dharma. Cuando yo perdono realmente desde mi interior.
de aquello que se ve como que es imperdonable. Me pongo yo en el lado de la persona, en su propia posición, y verlo desde fuera de la mía y ver qué es lo que está pasando con esta persona que ha actuado de esta forma. ¿Cuáles son los patrones que han hecho con que esta persona haya sido infiel? ¿Qué ha sido de su vida? Pudo haber sido también maltratada la persona, pudo haber vivido en un hogar destrozado, pudo haber pasado muchísimas cosas y la persona tampoco sabe cómo vivir en pareja. Entonces, si yo veo que, y lo veo desde mi punto de vista, bueno, todas estas cosas me han pasado por una experiencia, ya yo tengo la experiencia, y bueno, esta persona realmente yo lo perdono, yo me perdono a mí porque yo no sabía lo que hacía, y yo lo perdono a él o te perdono a ti porque tampoco tú no sabías lo que hacía. Y cuando comienzo a perdonar desde el foro de mi ser y conecto mi alma con el alma de esa persona, viendo que esa alma se prestó para ayudarme a mí en esta reencarnación, para yo seguir evolucionando y yo ayudarla a ella también. Yo lo veo todo desde la luz. Y yo veo esa alma es igual que yo, es luz, es amor. Entonces ahí comienza lo que se llama el perdón radical, porque el perdón radical viene desde la raíz, buscando desde el problema, desde el cimiento, subiéndolo arriba y darte cuenta, bueno, es que las cosas son así. Ahora ya aprendí mi lección y ya sé que lo primero que tengo que hacer es amarme a mí mismo antes de comenzar a amar a otros y darme todo lo que yo misma necesito, porque nadie me lo va a poder dar como yo. Entonces, a partir de ahí comienzo yo a traer hacia mí las personas que realmente yo desde un principio he soñado, ¿no? Tener esa relación de amigos o esa relación de pareja o esa relación de jefe, porque no solamente pasa en la pareja, pasa en todas las relaciones que tenemos en nuestras vidas, aquello. Aquel maestro que te hizo la vida imposible. Yo tenía una profesora de matemática, era insufrible esa mujer, hasta el tal punto de que yo con las matemáticas no, sinceramente. No, negada a las matemáticas. Ahora, en letras, me pones un libro, me pones y me pongo a escribir, me encantan las poesías. Bueno, y también son las aptitudes de cada cual. Pero después de tantos años me puse ya a pensar, mira, esta profesora de matemática, ¿cómo fue? Por lo menos me enseñó lo que es la disciplina, que yo antes no tenía. ¿Ves? Que hay algo que se aprende de aquello. Total, Ravi, cuando hablas del tema del perdón, me voy a poner en la piel de, porque ya veo sus preguntas, ya las siento acá, ya las siento, que son, digo, el concepto del umbral del dolor siento que entra mucho también acá, porque de alguna forma es más fácil perdonar. Eh, Me hiciste algo, me dolió, bueno, lo podemos charlar, lo resolvemos. Pero sí siento las preguntas de estas personas que dicen, fueron violentos conmigo, hubo abuso de por medio, ¿cómo voy a perdonar eso? ¿Cómo puedo? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cuando te escuchaba me anoté una frase que dije, digo, es una frase que me llegó así y la anoté. Habría que formularla más, ¿no? Y ver si hay algo ahí o no. Pero me anoté, perdonar no es permitir, porque también siento que a veces se asocia mucho esto de te perdono, pero como algo no hacia mí, ¿no? Como perdono para yo poder seguir también, sino como algo para el otro, ¿no? Como se mezcla como perdonar es permitir, me hiciste esto, te perdono es como que ahora permito Mm, o he mm, permitido que, y no, o mm, sea, te perdono porque yo tengo que seguir, pero esto a mí sí. no, o sea, conmigo estas cosas ya no, por eso yo volteo. Por ejemplo, no sé, te mezclé, no te quiero marear, te tiré dos conceptos grandes. Por un lado, esto de perdonar situaciones más abusivas, por ejemplo, que hacen mucho, mucho más daño. O mira, es que perdonar no es que yo voy a perdonar una situación abusiva y entonces me voy a olvidar de eso para siempre. Mira, se refiere a lo siguiente. Perdonar significa realmente desde la raíz, desde ese amor incondicional que debemos sentir los seres humanos o los seres vivientes por todo. Pero yo no voy a permitir ese abuso hacia mí. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y yo puedo, por ejemplo, que si ha sido la persona abusada, entonces hablar desde la experiencia del abuso, pero no de la experiencia del abuso desde el dolor, porque es lo que la mayoría de la gente también se olvida, que cuando cuenta algo que le han hecho,
siguen todavía con ese sentimiento y esa emoción dentro de sí porque no la han canalizado, no la han trabajado, no la han sanado. Entonces, yo te perdono de la boca para afuera, pero dentro de mí todavía sigo teniendo esa rencilla. Porque el abuso, claro, que hubo de la otra persona, no lo he perdonado realmente. No lo he perdonado. Perdonar significa si hay un abuso sexual o hay algún un crimen, por ejemplo, también hay que, bueno, si nos vemos desde el lado del alma, el alma viene a vivir todas esas experiencias. Si en un momento fue víctima, en otro momento va a ser verdugo y así. Solo que para nuestra mente humana es tan difícil comprender algo como eso. Iba a decir, porque hay países, por ejemplo, donde existe la pena de muerte. Si una persona asesina, entonces debe estar en cadena perpetua o debe ser después llevado a una silla eléctrica o debe ser entonces asesinado, porque realmente es un asesino, un asesinato, que es lo que se hace, lo que hace la justicia posteriormente. Entonces, hay cosas en donde debemos ver por qué la persona ha asesinado. Era porque en esta vida tenía realmente que vivir el plan, el rol de asesino. Entonces, una madre que le asesinen a un hijo, estas cosas son difíciles también de poder trabajar y de hablar hoy aquí, ¿no? Porque es súper difícil. Pero si lo vemos, como digo, desde la parte del alma, el alma entonces puede sanar esas heridas. Si lo vemos en la parte de la persona no va a sanar esa herida nunca, y es posible hasta que no perdone, porque vive todavía con el dolor, viviéndolo desde el dolor. Pero si se pusiera a pensar de que esa alma de ese hijo o de ese marido o de esa pareja o de esa persona que se ha ido, ha venido por determinado tiempo y ha elegido esa misma alma irse de la forma que haya elegido, entonces yo creo que desde allí podemos nosotros sanar el duelo y a lo mejor se puede entender incluso el asesinato o se pueda comprender el suicidio o se pueda comprender la muerte de esa persona por la enfermedad la cual ha padecido, porque nos vamos de este planeta de muchísimas formas. Ahí sí que somos muy creativos. Yo me supongo que en el momento que estamos nosotros en la sala de planificación, es como una obra de Shakespeare, donde nosotros nos sentamos ahí, cada uno tiene su rol y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde vas a nacer? Bueno, yo voy a nacer allí. ¿Y con qué familia? Voy a tener una familia así, así, alcohólico, drogadicto, prostitutas. Bueno, ¿por qué quieres esto, Alma? Bueno, porque yo quiero aprender lo que es la justicia, el amor incondicional. Quiero saber también cómo, si me van a amar aún siendo así. ¿Y a qué hora te quieres, cuándo te quieres morir? Bueno, con 20 está bien. El alma se lo piensa de esa forma, pero cuando encarna, se lo olvida. ¿Y por qué estamos hablando del alma y todo esto, Gonzalo? Porque yo lo veo mucho en las consultas que hago. ¿Entienden? Entonces la gente no entiende desde ese lado. Yo me he abierto tanto los registros akáshicos y he visto tantas vidas mías y me he horrorizado de ver cosas que he hecho en otras vidas. Y ahí comencé yo a aprender y a comprender acerca del perdón tradicional, que es el cual practica nuestra sociedad, y acerca del perdón, el perdón radical, que es el que menos practicamos. Y por eso vivimos la mayoría también todavía inmersos en tanto dolor y en tantas guerras que tenemos dentro de nosotros, porque las guerras que existen actualmente en la humanidad han empezado en algún sitio y han empezado en el corazón de las personas. Ravi, ¿cómo sabemos que hemos perdonado? ¿Cómo sabemos que hemos perdonado? Cuando no sientes esa rencilla, cuando no sientes ese dolor, cuando te sientes libre, cuando sientes que puedes respirar, inhalar y exhalar y lo que sientes es paz interna. Entonces sientes que has soltado. Y cuando sientes que has soltado toda esa gama de emociones y sentimientos que tienes ahí hacia la persona o hacia la situación o hacia lo que haya acontecido, y ya cuando te acuerdas de eso, no te acuerdas con ese dolor, sino que te acuerdas como, hombre, esa fue una experiencia por la que pasé, mira, pero me hizo crecer. Ahora veo el regalo que estaba ahí detrás y veo y me siento mejor. Y ya yo sé que no voy a pasar más por eso y puedo ayudar a otras personas que están pasando por eso
y explicarles que hay un mañana, hay un sol al día siguiente. Ahí es donde yo me doy cuenta que he perdonado realmente. Excelente. Y yo también siento esto de, es que no sé si sucede o no, pero tal vez es parte de mi personalidad. Cuando veo esa película digo, "Ah, aprendí con esto lo voy a aprovechar. Ay, no lo voy a dejar ahí, lo voy a aprovechar. Ya que lo viví y lo padecí, ahora lo tomo Ahora, y lo hago luz de alguna forma. exactamente, exactamente, es eso de hacer luz. Mira, te voy a ser sincera, yo antes de entrar en este en vivo, yo canalicé todo lo que te estoy diciendo. Todo es canalizado, porque, y no me metí, ahora estoy en los registros, pero para hacer todo esto yo me hice preguntas y yo le preguntaba a mis guías, y yo decía, pero ¿qué es todo esto? ¿Hay alguna clave también para ese perdón radical? Porque yo creo que las personas quieren saber cómo es que se perdona realmente. Entonces ellos me decían que la mejor forma es cambiar nuestra forma de ser, abrirnos a la conciencia divina. Eso es fácil de decir. Yo les decía, bueno, abrirnos a la conciencia divina, a la conciencia universal. Y decían, conéctense con todos y que también perdonemos de forma radical en lo que nosotros salimos las barreras que nos hemos autoimpuesto. Salimos de los límites, de las fronteras de nuestra propia mente y capacidad de captar las cosas. Porque nosotros captamos las cosas así, como los caballos, ¿sabes? Que a los caballos les ponen aquí unas ojeras para que no vean alrededor, porque si fueran a ver a todas partes, se desorientan. Así somos los seres humanos también. Entonces, cuando comenzamos a soltar todo eso y comenzamos realmente a unirnos a nuestra alma y a comenzar a reconocer lo que aquí dentro hay, a escucharla, en el silencio, a escucharla, entonces podemos aprender a perdonar, pero a perdonar realmente. Me encantó. Gracias por este mensaje, esta reflexión. Quiero ver si hay alguna pregunta de las personas aquí también como para darle espacio a la gente. Brenda dice, ¿la pérdida de un bebé al nacer puede ser algo karmático? Puede ser algo karmático también y también tienes que ver cuál es el pacto que ha hecho el bebé con la madre, porque son pactos que se hacen entre almas también. Entonces, ¿qué karmas se han venido ya de otras vidas que en esta vida había que saldar? Hay muchos bebés, no sé cómo le llaman al término este, cuando un bebé está en el vientre materno y no llega a nacer, porque también pasa, ¿no? Que el alma misma decide estar 3 semanas, 4 semanas, los 9 meses dentro del vientre o nacer y estar unos días y fallecer. Todo esto forma parte también del karma de esa almita que estaba por nacer. Sí, es karmático. Ujú. Mira la pregunta que nos deja Gerardo. Porque en un momento dijiste hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? Y Gerardo Bien. dice, ¿cuál sería la pregunta adecuada para saber el karma de una enfermedad? ¿Qué es lo que esta enfermedad me está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que he descuidado en mi vida que ahora esta enfermedad me lo está mostrando? Por ejemplo, ¿no? Es la misma pregunta, pero volteándola al otro lado. ¿Qué es lo que debo yo, o qué es lo que está dejado de sentir, palpar en mi vida? ¿Cuáles son las cosas a las cuales no le he prestado atención, no he estado vibrando? ¿O qué pasa? O sea, tú puedes hacer la pregunta que salga realmente de tu corazón con la que tú vibres en ese momento, pero nunca ver la enfermedad como un castigo, porque ninguna enfermedad es un castigo. Las enfermedades nos las tiramos nosotros mismos. Nosotros mismos, antes de nacer, como ya lo he dicho, también podemos en esa sala de planificación decir de qué queremos enfermar, para que la enfermedad nos recuerde algo que nosotros olvidamos al momento de nacer, que era lo que queríamos haber trabajado y no lo hicimos. Excelente. Gracias por la respuesta, Ravi. De nada. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Janice, ¿cómo se hace la pregunta para saber por qué un hijo es autista o tiene síndrome de Asperger? Yo, mira, te voy a decir una cosa, esa pregunta es bonita porque yo tuve un hijo con hidrocefalia. Mi hijo ya desde el vientre materno venía con hidrocefalia. Yo nunca me hice la pregunta por qué mi hijo venía con hidrocefalia. No sé por qué, y en esa época yo no estaba tan dentro de las terapias holísticas como estoy hoy en día, pero yo sentía, algo me decía a mí que tenía que ser así, que tenía que ser así.
incluso cuando yo lo veía, porque él no caminaba, él estaba en una silla de ruedas, él no hablaba, yo decía, Diego, si alguien un día te pregunta si tú cumpliste al estar aquí, al estar, ser como eres, y me pregunta a mí, déjame decirte que yo voy a decir que tú pasaste el examen con un 10 y con un sobresaliente, sin ni siquiera reflexionar en las cosas que yo le estaba diciendo. Entonces yo te puedo responder a esta pregunta. Para saber por qué un hijo nace autista o un síndrome de Asperger, hazte las preguntas correctas realmente. ¿Qué es lo que ha venido a vivir esa alma aquí? ¿Entiendes? Mira, hay este libro que la mayoría de las personas creo que conocen, que es el don de tu alma, ¿no? O Ujú. el camino de tu alma, ¿no? Este libro de Robert Schwartz cuenta también una historia de unos chicos que nacieron, creo que uno tenía el síndrome de Asperger y otro era creo que autista también. Y le mostraron a la madre que ellos habían venido desde otras reencarnaciones con esta mujer y que ellos habían cometido crímenes de guerra, habían sido nazis. Entonces, no necesariamente tiene que una persona que haber venido de, o sea, haber reencarnado, haber cometido un crimen para nacer entonces en un cuerpo autista o en un cuerpo con síndrome de Asperger o un síndrome de Down o lo que sea, no. Depende de lo que esa alma quiera realmente trabajar. Entonces yo en las sesiones mediúnicas que hice para reconocer por qué mi hijo había nacido así, me dijeron que porque él quería saber cómo era sentir el amor incondicional. Y además que nosotros veníamos desde muchas vidas reencarnando juntos. Esa era mi alma gemela. Y veníamos reencarnando juntos, como mi hermano, como un amigo, o yo fui su hija, ¿no? Veníamos reencarnando juntos. Y en cada reencarnación, cada uno venía diciendo qué es lo que quería venir a trabajar en la reencarnación que estaba. No lo veas como una maldición y como un castigo, al contrario. Estas son las personas más hermosas, te puedo decir, con un alma tan pura y un corazón tan grande. De estas personas es que hay que aprender. Ravi, y cuando decís, cuando hablamos del perdón en una situación como esta, por ejemplo, ¿en algún momento tuviste que atravesar una situación de perdón con Diego, como lo mencionaste recién? Sí, sí, en muchas ocasiones, sí. Yo recuerdo en algún momento, o sea, cuando antes del nacer incluso, que yo me hacía, yo no me culpaba, ¿no? Cuando, en esa inconsciencia mía, ¿no? Me culpaba y pensaba, porque siempre lo hace la madre inconscientemente, mi hijo va a nacer así, porque desde el vientre ya se sabía que iba a venir así, algo que he comido, no ha atendido alguna cita médica, aunque no era así, porque yo siempre estaba en todas las citas médicas, algo que he pensado, algo que he hecho, yo me tiraba la culpa a mí hasta que el médico me dijo, señora, ¿usted ama a ese niño? Yo le dije, sí, sí, yo lo amo. Entonces, dese la oportunidad de demostrárselo. En ese momento fue que yo caí en cuenta de que él me necesitaba. Y comencé yo a pedirme perdón a mí misma por haber tenido esos pensamientos y esas emociones, ¿entiendes? Porque realmente me hacía sentir esa barrera que yo tenía con ese hijo que venía, me hacía sentir dichosa. Claro, usted va a ser madre por segunda vez, yo sí, voy a ser madre por segunda vez. Entonces, demuéstrele a esa criatura, da igual con cuál handicap venga, que usted lo ama. Y cuando comencé a hacerlo, me liberé, la verdad que sí, me liberé. Hasta que él ascendió, porque él después, hace 9 años que él ascendió, pero incluso sigo trabajando también todos estos temas, hasta el día de hoy los sigo trabajando. Sí. Nunca terminamos de trabajarlos. ¿Qué ángel ese médico que te dijo eso? Sí, tenía 5 hijos, ¿eh? Tenía una foto ahí con sus 5 hijos. Yo, uy, Hay que hacerle caso. Alex, hay que hacerle caso. Tiene experiencia. Ravi, y otra cosa que te quería consultar era cuando recién le decías a estas personas, ¿no? Pregúntense en el para qué de esa experiencia, para qué esa alma vino a... También preguntarnos el para qué de nosotros, para qué yo tengo que experimentar ser madre de esta persona, por Sí, ejemplo, ser exacto. hermano de... Exacto. Tú, por ejemplo, cuando estás en los registros akáshicos, esas son preguntas que también puedes hacer. Tú puedes preguntar, ¿qué es lo que he venido yo a experimentar con esta experiencia?
¿Por qué? O sea, el por qué es un poco más cosa, porque el por qué es como una pregunta muchísimo más amplia, ¿no? Pero, ¿cuál es la lección de vida que estoy aprendiendo con esta pérdida? O con este niño que ha venido con Alzheimer, con Asperger, o que ha venido con autismo o con cualquier enfermedad que venga. ¿Qué es lo que venimos nosotros juntos a vivir? ¿Tengo algún tipo de karma con esta persona? ¿Cuál es el karma que tengo? Estas son cosas que puedes preguntar. Claro que sí. Y se te Bien, responde, ¿eh? Se te responde también. bien. No sé si hay algunas cosas, hay que diferenciar, yo creo, y también em, como para informarnos más, porque a veces, por ejemplo, acá en este live, de alguna forma asociamos la palabra enfermedad con algún síndrome como Asperger, que se dice acá, o autismo, y también está bueno eso de investigar y decir, "Ay, las personas con ese síndrome no están enfermas muchas, No. ¿no? Es como, si bien Ujú, uno lo ve como por ahí, alguien que está ujú. preguntando aquí lo transita de esa forma, en realidad no lo es, tienen un montón de capacidades, tienen un montón de, digo, esa luz que hoy hablábamos, hagámosla brillar. No nos quedemos con lo que no se puede, ¿no? Tú Y lo sabes, aclaro tú sa- para... tú sabes lo que yo aprendí con esto de la incapacidad física. O sea, el incapacitado no es el que le falta algo, sino el incapacitado es aquel que no puede comprender las almas valientes que han venido en un cuerpo como este. Ese es el incapacitado. El enfermo no es el que tú ves enfermo, sino la conciencia de la persona que no puede comprender a esta alma pura, valiente, que se ha atrevido a decir, bueno, yo quiero venir con esta enfermedad. Mm, Hay que tener mucha valentía como alma para decidir, porque qué padres te van a... O sea, y eso de los hijos, nosotros elegimos a nuestros padres. Y que un hijo te elija a ti. Yo siempre le decía a mi hijo, yo te doy las gracias que tú nos hayas elegido a tu papá, a tu hermano y a mí como familia. Te doy las gracias. Porque las lecciones de vida que me ha dejado esta vivencia, esta experiencia que he tenido, o sea, no la cambio por nada en el mundo, la verdad que no. qué lindo, Ravi. Gracias por compartirnos también tu experiencia. Eh, bueno, se nos fue el Se tiempo nos fue terrible. el tiempo, Sí. sí. A Ravi ya saben que la encuentran en Instagram, ravi.terapias holísticas, en la descripción del video, como siempre. Siempre vayan a las descripciones de los videos. ¿Por qué se los digo? Porque por ahí me preguntan en los comentarios, ¿dónde pueden? Y yo en la descripción les digo todo, 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 y hasta a veces hasta más de lo que ustedes quisieran. O sea, vayan, lean, disfruten, porque les dejo todo ahí. De todas formas, Ravi, sí quiero. Hoy estuve viendo tu página web, me encontré con Ujú. varias sorpresas también. Dije, ay, mira qué lindo, qué interesante. Así que quiero darte, en forma de agradecimiento por todo lo que nos expusiste recién, este espacio también para que le digas a la gente cómo pueden contactar contigo, qué información tenés para brindarles, qué recursos y demás. Muy bien, muchas gracias. Mira, me puedes contactar aquí en Instagram, estoy como ravi.terapias holísticas. También me puedes ver en mi página web que se llama raviterapiasholísticas.com. Tengo un canal YouTube en donde también he canalizado muchas meditaciones y las he colocado allí. Incluso hay una canalización que está aquí también en el Instagram. Y tengo también, estoy en Facebook, por ahí, por todas esas redes sociales y en TikTok me puedes encontrar también. Actualmente estoy dando un curso de canalización para que aprendan a canalizar, porque yo soy medium y soy canalizadora y terapeuta holística. Y bueno, tengo un curso que es presencial, pero también he hecho un curso pregrabado que está en la plataforma de Hotmart, que te puedes descargar y puedes desde tu casa hacer todos los ejercicios y todo lo que ahí yo te recomiendo hacer. Son clases, como digo, virtuales. Todo el material está en esa plataforma Hotmart, modos de pago, está todo, 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 todo allí. Y cuando sabemos que hay un grupo de tantas personas, entonces puedo armar un grupo de preguntas y respuestas. Porque claro, cuando comienzas a canalizar vas a querer también saber, voy por buen camino, cómo lo estoy haciendo. Entonces habrá también un grupo de preguntas y respuestas y ya cuando están las personas inscritas, entonces ya les voy dando más información. Sí, Bárbaro, Ravi. Bueno, gracias. En la descripción le dejo entonces tu web y toda la información para que la gente pueda muchas contactar gracias. contigo, hacer las preguntas que sean necesarias y los invito a que si les quedan dudas, inquietudes, la dejen en los comentarios, así como reflexiones que tengan luego de esta charla. Ravi,
siempre es un placer encontrarte a ti, toda la información que tenés para expandir, que es hermosa, y agradecerte por lo que hoy nos aportaste, que fue un montón. Siento que yo debo Gracias. repetirlo otra vez porque hubo un montón de información que entre líneas para mí se perdió. Digo, los invito a que vayan a verlo otra vez porque siento que hay cosas que todavía no entraron acá. No, y hay muchas Eh, cosas que no tuve la oportunidad de decir, porque como estábamos también, hablando, ¿no? Es que es un tema bastante extenso y tú llevas años aprendiendo estas cosas, no lo vas a aprender de un día a otro. Date tiempo y sé paciente contigo mismo, eso es lo que te quiero decir. Ámate, ámate tal cual tú eres. Ama, yo estaba viendo hoy unas cositas por acá, unas, ¿no? Ama todas esas curvas que tú tienes, todas esas canas que están saliendo y esas arrugas. Ámate tal cual eres, porque tú no eres ese cuerpo. Recuerda que tú no eres ese cuerpo, tú eres esa luz que le da vida a ese cuerpo. Y esto es solamente un transporte. Cuando no lo necesitas, lo dejas, te vas y después vuelves y traes y usas otro, ¿no? Así es como hay que ver también esto. me encanta, Ravi. Muchísimas gracias, en serio. Un abrazo Muchísimas gracias grande. a ti también y nos vemos la próxima. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que se unieron el día de hoy. Hasta la próxima. Adiós, Ravi, Adiós. abrazo y beso enorme. Amigos, Adiós. muchas gracias por haber acompañadonos a mí y a Ravi en este encuentro. Un placer como siempre. Recuerden que lo pueden disfrutar las veces que quieran, aquí en YouTube, en Instagram, donde ustedes gusten. Y para finalizar, como siempre les digo, hagan su magia y ayuden y colaboren a que esto se expanda más, dejando un me gusta, dejando un comentario, compartiendo este video y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y de Instagram. Y atención, estamos en Telegram, donde hay una comunidad súper linda y les cuento ahí todo lo que viene día a día. Tenemos un correo, una newsletter a la que se pueden unir para recibir nuestras informaciones semana a semana. Ahí hay más que nada promociones, anuncios y, bueno, cositas que yo veo ahí por redes que les puede servir a ustedes. Todo va por ahí. Y también estamos en TikTok, que en TikTok hago otro tipo de contenido, un poco más, no sé si es lúdico, más relajado, más, bueno, información día a día, a veces les comparto muchas cosas de los especialistas que comparten aquí, se los voy resumiendo por ahí también. Les mando un abrazo enorme, seguimos aquí en contacto, nos vemos en la próxima emisión y recuerden dar ese me gusta y quedarse con algo de todo lo que hemos compartido hoy, que fue mucho, pero con que te quedes con algo de todo esto ya se monta. Abrazo.